En medio de todo esto, alguien me envió, si usted tiene alguna anécdota, mándemela, que la vamos a usar. Alguien me envió esto que es como una entrevista que le hacen al diablo. Y en la entrevista le preguntan al enemigo: ¿y cómo lograste llevar tantas almas al infierno en aquella época? Y Satanás contesta y dice: lo logré a través del miedo. Ah, sí, le dice, excelente estrategia, vieja y siempre funciona. Pero ¿de qué tenían miedo? ¿Miedo a ser torturados? ¿Miedo a la guerra? ¿Miedo al hambre? No, tenían miedo a enfermarse, contesta el diablo. Pero entonces nadie más se enfermaba en esa época. Sí se enfermaban. Nadie más moría. Y le dice: sí moría la gente en esa época. Pero no había cura para la enfermedad. Sí la había. Entonces dice: no entiendo cómo hiciste eso. Dice Satanás: como nadie más creía y enseñaba sobre la vida eterna y la muerte eterna, pensaban que solo tenían una vida y se aferraron a ella con todas las fuerzas. Incluso si les costaba su afecto, no se abrazaban, ni se saludaban, ni tenían ningún contacto humano durante días y días. En cuanto al dinero, arriesgaron sus trabajos, gastaron todos sus ahorros y aún se creían afortunados, siendo impedidos de ganarse el pan. En su inteligencia, un día la prensa decía una cosa y el día siguiente se contradecía, y aún así lo creían todo. En cuanto a su libertad, no salían de su casa, no caminaban, no visitaban a sus parientes. Era un gran campo de concentración para prisioneros voluntarios. Aceptaron todo siempre y cuando pudieran vivir sus vidas miserables un día más. Ya no tenían la más mínima idea de que Él y solo Él es quien da la vida y la termina. Fue así tan fácil como nunca había sido engañar a tanta gente. Pareciera que lo que le acabo de leer es una recopilación de lo que estamos viviendo ahora, pero no. Esto fue escrito, esto viene del libro Cartas del Diablo a su sobrino, de C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, y fue escrito más o menos en el año 1942. Qué tremendo, qué tremendo. El ser humano, mis amados hermanos, es tanto el fracaso como el éxito son predecibles. Uno bien puede atinarle cuando alguien va destinado al fracaso y cuando alguien va destinado a triunfar. ¿Sabe lo que mucha gente no entiende de nosotros los pastores? Es que nosotros queremos lo mejor para usted. Y nosotros creemos de que Dios lo destinó a usted para cosas grandes. Pero los pastores sufrimos mucho por algo que Dios también sufre. Y es el que nosotros queremos para la gente lo que la gente no quiere para ellos. Ese es el trabajo de Dios. Dios quiere bendecirnos tanto, pero el problema es que Dios quiere más la bendición para nosotros que nosotros querer esa bendición para nosotros mismos. Y eso frustra. Y por eso hay pastores que se rinden y hay pastores que dicen: no vale la pena. Pero sí vale la pena. Pueblo de Dios, aquí entre ustedes hay un montón de líderes, gente que tiene contacto con personas que quizá andaban por un mal camino y han regresado. Tenemos que agarrar a esa gente y darle vuelta a ese chip que traen dentro de la cabeza, que podamos entender que Dios es lo máximo.
Y nosotros somos una fotocopia suya. La palabra del Señor dice que la palabra realmente dice que Él nos creó a su imagen. O sea, verlo a Él y verlo a nosotros debería de ser prácticamente lo mismo. Pero, Dios mío, cuando una persona a veces se convierte porque quiere crecer y quiere hacer cosas grandes. Y cuando viene a la iglesia y le preguntan al pastor, ¿quién va a ser mi líder? Y dice, Él. Nosotros debemos de ser, wow. Es lo mismo que pasa, mis amados hermanos, cuando una persona se muere. ¿Cuántas personas se han muerto ahora de este virus? Y hay personas que se murieron, que dicen, fíjate que se murió fulano de tal, se murió, ay, pobre. Pero hay otros que dicen, se murió fulano, no te lo puedo creer. O sea, hay gente que tenía tanto peso que cuando nos cayó la noticia de que ya no existe, nos golpea. Pero ¿y por qué no la noticia de que alguien murió? La noticia de todo no nos golpea de la misma manera. Porque es que había gente que estaba impactando la sociedad. Había gente que estaba impactando el reino de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos de buscar. Antes de todo esto, mis amados hermanos, es importante entender que estamos partiendo de que tenemos ya una relación con Dios. Porque esa es la diferencia entre la iglesia y el mundo. El mundo puede darte éxito, pero es un éxito pasajero. El éxito que Dios te quiere dar es un éxito eterno, aquí y allá. Y yo, mis amados hermanos, mientras sea pastor y mientras sea cristiano, yo jamás me voy a conformar de que Dios me va a dar una vida eterna llena de bendiciones, pero una miseria aquí en la tierra. Ese no es el Dios que yo he conocido. Dios quiere lo mejor para nosotros, porque entre más Dios te bendice a ti, entre más Dios me bendice a mí, más yo puedo bendecir a otros. Y eso es el poder del evangelio. Mas Jehová, dice, quiero que lea este versículo conmigo, el verso 2. Dice, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. ¿Cómo fue José? Dice, próspero. Pero ¿qué dice el principio del versículo? Mas Jehová estaba con José. Esa es la clave. La clave es que en medio de todo el trabajo, en medio de andar queriendo aprender de mi mentor, en medio de querer estar en contacto con gente de influencia, el que nunca me puede soltar o del que nunca me debo de soltar es de Dios. Él es, esto que está aquí es lo máximo. Mire, si usted va a agarrar consejos de mentores, pero no va a agarrar los consejos de la Biblia, usted no va a terminar bien en la vida. Porque esta es la clave. Aquí están, mis hermanos, grandes hombres de Dios que triunfaron y grandes hombres de Dios que fracasaron. Porque Dios no nos esconde los errores de sus hijos. Así como nos saca a relucir las virtudes de David, nos saca a relucir que fue un mal padre y cosas que como padre hizo que no se deberían de hacer. Todo tiene sentido y éxito cuando estamos agarrados de la mano de Dios. Póngase de pie. Es tan importante el que nosotros valoremos quiénes somos en Dios. Nosotros no teníamos derecho a esto. Esto era para los judíos. Pero la palabra del Señor nos enseña a nosotros de que dice que Jesús a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Pero nosotros, lo que lo recibimos, debemos de sacar provecho de esas bendiciones que vienen de parte de Dios. ¿Cómo puede ser que los judíos no lo recibieron y nosotros sí lo recibimos? Y los judíos que no lo recibieron son los que se están llevando todos los premios Nobel hoy en día. Son los dueños, los banqueros más poderosos, los mejores abogados, los mejores doctores, tienen los mejores laboratorios. Son los que posiblemente saquen la vacuna para el COVID-19 antes que cualquier otra persona en el mundo. Y ellos rechazaron a Jesús y nosotros que lo aceptamos.
no tenemos ese tipo de mentalidad. Tenemos que nosotros despertar. Y si vamos a seguir siendo cristianos, tenemos que ser cristianos de impacto.